Cuando hablamos de parasitología, aunque cualquier microorganismo que nos ocasione daño se llamará un parásito. Pero aquí vamos a hacer referencia a la clasificación de algunos vermes, y entonces los protozoarios, las lombrices, y deberíamos ver también los artrópodos. Pero realmente nosotros a duras penas vamos a ver los protozoarios y los helmintos. Cuando hablamos de parasitismo decimos que hay dos actores importantes: el huésped, que en este caso somos nosotros, y el parásito, que será nuestro microorganismo. Los huéspedes pueden ser animales vegetales, y acá tengo una discrepancia con la medicina, con lo que cuentan, pero se les digo. Dice que el parasitismo médico es el que usted atiende en su consulta. Yo tengo piojos, voy a su consulta, entonces tengo un parásito y usted me atendió como paciente. Pero dice que la clínica es cuando usted como médico se inyectó el parásito que llevaba a su paciente. Pero hay cambio, usted es el paciente. Igual. O sea, yo no encuentro la diferencia real porque seguiremos siendo médicos y pacientes. Hasta ahí va. Pero entonces es para la condición humana. Cuando hablamos de los parásitos, en este caso, recordemos, vamos a hablar de los protozoarios. Entonces los protozoarios se consideran los parásitos unicelulares. Entonces esa es la principal particularidad, que ellos son unicelulares y los podemos encontrar a nivel del tracto digestivo, son los principales, las amibas. Bueno, entonces estos parásitos, que son protozoarios, los vamos a dividir en 4 grupos grandes. ¿Cuáles? De acuerdo a cómo se desplazan. Y de acuerdo a cómo se desplazan, ellos pueden tener pseudópodos, pueden tener flagelos, pueden tener cilios, y hay otro grupo grande que no es por el movimiento, es porque ellos tienen una replicación doble, sexual y asexual. Y entonces van a usar, en ese caso, 2 tipos diferentes de huéspedes, de acuerdo a eso. Entonces, protozoarios son los que son unicelulares. Y hay importantes, las amibas. De los que son flagelados, muy importante que hemos nombrado, la tricomona vaginalis, que es de enfermedad genitourinaria, pero en sangre tenemos el trypanosoma. Podríamos encontrar dentro de ese grupo, así no exprese, pero tiene la reseña del flagelo, las leishmanias, que también es en sangre, ¿cierto? También hay otros. De los ciliados, solo hay uno muy importante, el Bacillus coli, que menos mal en Colombia no es frecuente en algunos ganados, pero no en el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra ingesta de porcinos es buena, es decir, en Colombia la carne de cerdo se consume con ciertas medidas sanitarias, porque es una carne que consumimos bastante. En cambio, en otros países donde la carne de cerdo no es la principal de consumo, hay mucha infestación de Bacillus coli. De esos que he nombrado hasta ahora, Bacillus coli y entamoeba histolítica, que es la más grave, son los que pueden ocasionar disentería. Recordamos disentería que es, ¿cierto? Pero además, disenterías que pueden ser fatales, porque son muy graves, esas desidertas. Ese es un grupo. Dentro de los que se replican de forma sexual y asexual, también tenemos importantes en la clínica humana. El paludismo, o sea, plasmodium, tenemos el toxoplasma, y hay otro grupo dentro de esos que se llaman las coccídeas. Las coccídeas son un grupo de parásitos que generalmente afectan personas con compromiso inmune y que cualquiera de ustedes, nosotros, no nos ocasionaría nada si estemos en contacto con ellos. Uno que también hemos hablado de lo importante ahí es el Cryptosporidium pallidum.
que dónde lo vamos a ver, donde habíamos dicho, en el cobroscópico que se le hace a los pacientes VIH positivos y a los niños menores de 2 años, cuando tienen diarrea y no se encuentra ningún parásito. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Otro grupo son los helmintos. Los helmintos son lombrices. La gente las llamamos mal llamadas lombrices. ¿A qué llamamos lombrices? A los que son pluricelulares. Y los pluricelulares pueden ser hasta de 3 formas. 2 grandes, redondos y planos. Los redondos se llaman nemátodos. Entonces son las lombrices comunes que conocemos, que es el ascaris, el tricocéfalo, las comunes que, por eso es que ustedes le dan antiparasitario a los niños, porque recuerden que no se debe purgar sino al que tiene el parásito. No como antes las mamitas que en cada ocasión me daban purgante. No. Si se confirma que tiene parásito, le dan el antiparasitario, mientras tanto no. O los adultos que dicen, ay, es que voy a descargar mi estómago, dicen ellos, y se purgan. Mientras no se confirme que está un parásito ocasionando afección, no se da, se purgan. Entonces las lombrices. Pero dentro de ese grupo redondo, bueno, las lombrices pueden tener 60 centímetros, 40, 20, 5 centímetros, milímetros, que sería el oxiuro, pero es uno de los más graves, que no es a partir del intestino que se excreta, sino que sale a través del ano, ¿sí? Deposita sus huevos, veremos. Hay otros dentro de este grupo que son los redondos, que son delgados, que se llaman las filarias, porque parecen un hilo. Y ellos son los causantes, como por ejemplo de la elefantiasis. Vemos a las personas que tienen las piernas, los testículos, el escroto edematizados, pero es por muchos de esos. ¿Cómo se llamaban los redondos, perdón? La clasificación de cuáles son los Nemátodos. Los nemátodos que son las lombrices comunes. Profe, o sea que ese parásito tendría avidez por el aparato linfático, el sistema linfático. Es por linfático específicamente. Obstruye el sistema linfático y por eso es que nos ocasiona esa afección. Y hay otros dentro de esos redondos que se llaman las filarias, que tienen avidez por la piel y por los ojos. Entonces tenemos loa, onchocerca-volvulus, que hace que tengamos la ceguera que se llama de los ríos, pero que también es transmitida por artrópodos. Entonces más adelante hablaremos de filarias. El otro grupo son los planos. Hasta ahora vamos en uno y son 3. Dentro de los planos, a su vez, hay 2 divisiones. Ellos se llaman plateimintos. Son planos, son aplanados. Cuando son aplanados, puedo tener 2 grupos. Hay unos que se llaman cestos y hay otros que se llaman tremátodos. Los cestos son los que son planos, pero que su cuerpo está dividido en porciones que se llaman proglótides. Entonces son las famosas tenias que conocemos, o las solitarias que llama la gente. Entonces ahí hay un grupo grande, la del ganado vacuno, la del cerdo. ¿Cuál es la que nos ocasiona más daño? La tenia sólida. Pero encontramos tenias o taenias de peces, de perros, nos infectamos de todas ellas, porque a veces las de los perros, uno es porque se excreta el huevo, porque el niño besa al perro, porque duerme con el perro, pero hay otras que la tenia, el parásito está en la pulga del perro y el niño se come la pulga y tiene el parásito. Entonces hay diferentes formas de adquirir esas tenias. ¿Cuál es la grave? La tenia soli, porque además que ocasiona la cisticercosis y la neurocisticercosis. Veremos también eso. Y dentro de esos planos, que son planos, hay un grupo que se llama tremátodos. Y los tremátodos tienen forma de hoja. Literalmente son una hojita pequeña. Hay
dos importantes ahí aquí en Colombia, hay muchos, pero aquí en Colombia se llama la fasciola hepática, entonces afecta al hígado, principalmente del ganado, pero pues si yo como hígado infectado, pues voy a presentar también la enfermedad. Y la otra que se llama el Paragonimus westermani, que afecta pulmones. Entonces es inhalado y nos afecta el pulmón haciendo como una semejanza a tuberculosis, bronconeumonía, que es la afección pulmonar. Esos son los importantes aquí en Colombia. Pero pues yo también les digo, parásitos es súper largo porque tenemos muchos. Un concepto aparte sería los artrópodos. Cuando se hacía en otra forma y teníamos parásitos aparte, veíamos los artrópodos. ¿Qué veíamos de ellos? Que realmente son los que vamos a llamar los vectores, ¿cierto? Que son los transmisores, y que dentro de esos vectores vamos a ver que hay diferentes clases. Por ejemplo, los que sirven como mecánicos o como biológicos. Mecánicos cuando solo lo transportan, el huevo, el parásito, la bacteria, o biológicos cuando el parásito tiene que desarrollarse dentro de ese vector y luego otro en nosotros. Diferentes etapas de su ciclo la cumplen en el vector y otras en nosotros. Entonces ahí se llama. Y ahí, en ese capítulo también se veía todo, pues todo no, una pequeña parte de accidente ofídico, de alacranes, de todo eso, que es otro contexto aparte de cuáles, de todo lo que son insectos. Algo a la carrerita. Lamentablemente ustedes no lo ven aquí, pero miren esto. Entonces, desde la edad antigua, recuerden que quien nos ha hablado, Hipócrates, se reconoce como el padre de la medicina, porque desde sus tiempos él reconoció y de pronto no le dio ese nombre, pero vio este parásito que es el Dracunculus medinensis, que es una filaria, que es entonces un nemátodo que se llama el gusano de Guinea y que no sé si han visto imágenes muy antiguas en que los pacientes les tomaban una foto a su pierna con una lámpara muy potente y se veía el recorrido del parásito. Este parásito es una filaria, pero él tiene avidez por las extremidades inferiores y principalmente por los pies, porque cuando él quiere colocar sus larvas, porque él es vivíparo, él no coloca huevos, coloca larvas, él hace que las personas pues sus pies estén infectados con ardor, etc., para que la persona coloque los pies en el agua y él abre con su estilete la vesícula que tiene y todas las larvas se van para el agua. Entonces, ¿cómo nos contaminamos? Con el agua, en ciertos ríos, en ciertas zonas, en la India, etcétera, 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 que acuérdense, pues la población tiene la costumbre religiosas y demás, que en el Ganges pues hace toda una actividad cultural, religiosa, y el agua del Ganges está contaminada. Entonces, desde Hipócrates se tuvo ese concepto. Luego, en la Edad Media, apareció Lucrecio, Celso, Galeno, otros que la mayoría eran médicos, filósofos, etc. Y ellos empezaron a ver lombrices que eran grandes, principalmente el Ascaris lumbricoides. Y algunas, bueno, dentro de ese grupo de las lombrices hay un grupo que se llama las uncinarias. Las uncinarias y el estrongiloides son también, se desarrollan en el intestino, crecen, copulan, todo, pero ellas tienen una particularidad, ellas no nos ocasionan tantas diarreas sino anemias, porque ellas se alimentan de sangre, entonces hacen que tengamos, aparte de episodios diarreicos, anemias. Las uncinarias, esas se llaman Decatur americano y Acinestoma duodenale. Bueno, otra cosa para contarles acá. Recuerdan en la historia que nos hablaban de los papiros que escribían, etc. Y ahí hablaban del verme. Para ellos el verme es un gusano. Y ellos pensaban que cuando las personas tenían las caries era un gusano. Y le llamaban que tenía el verme del diente, cuando realmente pues sabemos que esto es otro concepto. Hablaban de las señas, ¿por qué?
porque recuerden que la tenia, bueno, entonces la tenia puede tener diferentes tamaños, pero la más larga, que es la de pez, que es el Diphyllobothrium latum, puede llegar a medir en nosotros, si yo me contamino, hasta 18 metros. Pero como es plana y enrollada, está ahí. Recuerden que en este caso de las tenias, ¿qué es lo complicado? Que la cabeza es como la cabeza de un alfiler y ella tiene unas ventosas que se adhieren. Por eso es difícil sacarla. Pero como todo su cuerpo tiene divisiones que se llaman las proglótides, las que van al final son las que están maduras o grávidas y maduras, entonces son las grandes, se desprenden y esas están llenas de los huevos. En algunas épocas y en la finca todavía a veces hacen que las personas que creen que tienen la tenia las sientan en un baño de asiento con leche tibia, porque hace que se expulsen más proglótidos, tiene avidez por la leche. Pero mientras hoy en día ustedes sí le den un buen desparasitante, la cabeza seguirá produciendo proglótides y proglótides. Por eso se dice que si yo tengo tenia, moriré con la tenia, porque puede permanecer en mí 20, 30, 40 años. Bueno, y a los anteriores, a este le llamaban en otros tiempos, miren, le llamaban los animales inmundos, o le llamaban también en la Biblia que las personas tenían la vena podrida. No era que tuviera la vena, era que el parásito hacía como cuando las señoras tienen vena, va a decir que está ya muy necrosado, ¿sí? Lastimado, morado. Entonces ellos veían eso. Entonces a ellos les llamaban animales inmundos, porque además algunas veces, al contrario, que veían que tenían tantos parásitos, entonces vamos para esta, y arrojaban por boca, nariz, etcétera, las lombrices. Bueno, entonces en la edad moderna, me imagino que ustedes se acuerdan de Carl von Linné, más por toda la clasificación en botánica. Me imagino, bueno, yo por eso es que me acuerdo mucho, porque en botánica era que me nombraba mucho, pero él fue uno de los que empezó a clasificar las lombrices, Ascaris lumbricoides, el Ascaris, el Enterobius, el Trichura. Realmente, ¿cuál es la que se ve? Ascaris, los otros son más pequeños y ya veremos por qué. Pero aquí para contarles así algo rápido de historia. Antes la gente decía que estaba poseída en estas historias, en la Biblia, y era porque botaban lombrices, porque tenían muchos. Y muchas veces en el campo las mamitas le colocaban emplastos, que con ajos, que con hierbas, etc. Y lo que a veces hacían era exacerbar los parásitos, y muchas veces niños morían porque salían por cualquier orificio y los ahogaban. Salían por la nariz, por la boca. Se supone que normalmente deberían salir por el ano. Pero para contarles otra historia de acá, creo que ya la había mencionado, hace más o menos estamos en el 20, como unos 70 años, en Colombia, empezó el doctor Restrepo, que de la parasitología, a implementar unos antiparasitarios, y lo hicieron en Antioquia, en unos pueblitos, no recuerdo cuál exactamente. Entonces empezaron a darle ese como para tener una prueba con la población de esa región. ¿Y saben qué pasó? Fue tan efectivo, la gente estaba tan infestada, que taparon las cañerías de ese pueblo con la cantidad de lombrices. Y muestran las imágenes, ojalá las encuentre para cuando hablemos de eso, que sacaban las carretilladas de lombrices de los sitios porque las personas tenían tantas lombrices, nunca les habían dado, entonces eso evacuaban, y miren, entonces este es pues las lombrices de una persona. Otra cosa para contarles es que, miren, en 1666 ya se hablaba de las fiebres palúdicas, o sea que el paludismo.
Pero lo que quiero señalar aquí no es que en esa época ya hablaban del paludismo, no, que estamos entre comillas mal en algunos conceptos, porque en este escrito, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que con qué se cura, con la prima quina, con la quina, con el árbol. Y todavía hoy en día, ¿qué usamos contra el paludismo? Derivados de la misma planta, con modificaciones, pero son derivados de la misma planta. Otro es que en 1900, este bacteriólogo empezó a hacer estudios en momias egipcias y que encontraron huevos calcificados de algunos helmintos que se llaman los esquistosomas. ¿Por qué traigo esta colación? Los esquistosomas son una excepción. Óiganme bien. Cuando hablamos de las lombrices, que son los grandes, que se llaman nemátodos porque son redondos, ellos se llaman dioicos porque hay hembra y macho. Dioicos porque hay hembra y macho. Entonces pueden ser las filarias y las lanas. Pero cuando hablamos de los platelmintos, que son los flanos, que son las teñas, que son los cestodos y que son los tremátodos, que son en hoja, ellos son hermafroditas. Por eso es que de cada proglótide se puede replicar y tener muchos huevitos y volver a tener muchos parásitos. Pero hay un parásito que se llama el esquistosoma, que es redondo, que hay hembra y macho, pero está clasificado dentro de los tremátodos. Y siempre quedó clasificado ahí, y ellos colocan huevos. Estos esquistosomas, si son pequeños, si tienen forma de hoja, pero los huevos, no el parásito, no tanto. Entonces lo confundieron por eso, porque el parásito podría tener una forma de hoja, pero hay hembra y macho. Hay hembra y macho, debería haber sido clasificado como dioicos. ¿Me hago entender? Entonces por eso no se les va a olvidar, porque es una excepción. Está dentro de los tremátodos, pero tiene hembra y macho. Y ellos pueden afectar las vías intestinales y pueden afectar la vejiga. Entonces, ¿dónde podríamos expulsar los huevos de ellos? Por la materia fecal, o si es el hematobio, en la orina. Pero aquí, solo para contarles que en los estudios de esas momias se encontraron los huevos calcificados de estos que son esquistosomas. Vengámonos aquí para América. Esta es una vainilla preincaica de Trujillo, que es en el Perú. Aquí, lamentablemente ustedes no lo ven bien, pero que se nota las lesiones que en esa época ya había por la leishmaniasis. Acuérdense que leishmania, nos han dicho que hay leishmania que afecta solo la piel y que afecta piel y mucosas, pero que esas principalmente en América, porque en Asia hay la que es visceral, la leishmaniasis visceral, que se llama el Kala Azar, porque principalmente era en la India, afectaba las vísceras. Como afectaba las vísceras, había que ictericia a los pacientes. Los pacientes en la India tienen un color diferente, un poco más amarillo, entonces con esa ictericia ellos no quedaban amarillos, sino de color oscura su piel, más negra. Por eso le llamaban Kala Azar, piel oscura. Eso es una leishmania. En Colombia también la tenemos, pero no es frecuente, es más allá. Y acá en Colombia, en América Latina, ¿qué tenemos? La leishmaniasis cutánea y mucocutánea. La mucocutánea se puede confundir con la lepra cuando afecta el tabique y lo destruye completamente. Lo mismo, la lepra y la leishmania hace que haya mutilación del pabellón auricular, porque como aquí no hay hueso, lo destruye completamente. Esa es la imagen de esta. Otra. Hoy en día, ¿qué usan los caballitos?
caballeros para protegerse, un condón, y las damas, pues hacen que lo use el caballero, a no ser de que sea un condón femenino, ¿cierto? Listo. Pero lo usamos con otro concepto. Antes usaban como una vaina parecida a un condón que protegía su pene. Y en algunos casos, esto ya no es tanto de parásito, es de otro, pero lo traigo a colación porque ese sí lo han oído. Recuerden que en ciertas zonas, en el Amazonas y en Brasil, les dicen a los caballeros y a todo el mundo, no a todo el mundo, pero principalmente a los caballeros, que no orinen en el río, porque el candirú, que es este pescadito, es muy pequeño, se introduce por la uretra y como tiene esto, cuando se va a devolver no puede, entonces queda aprisionado. Y si eso sucede, pues tienen que hacerle una cirugía al señor, porque si no, se necrosará su pene, porque se muere el animal dentro. Entonces simplemente es para decirles que desde hace mucho tiempo también ellos se protegían contra pues ciertas cosas, así como nos protegemos contra insectos. Ellos sabían que existían esos peces con esa característica y se protegían para que no se introdujeran. ¿Me iba a decir algo? Vengámonos para Colombia, esto es viejo pero no importa. La reseña histórica que traigo, la primera, la que más me interesa, es Augusto Corredor Arjona. Se los cuento por qué. Porque fue el fundador del Instituto Nacional de Salud en la parte de parasitología. Y él es tolimense. Bueno, los que no son de acá no les importará mucho, pero los que son de acá, para que sepan. Él obviamente ya es muy mayor, pero él vive todavía. Entonces, esa es una cosa, pues, de tener. El doctor Gustavo Adolfo Vallejo, pues lo tengo que nombrarse, porque me imagino que todos ustedes conocen, saben de la importancia, no aquí, no en esta universidad, no en Colombia, a nivel mundial tiene el nombre del doctor Vallejo con todo su grupo. Y aquí había dejado a Alejandro Gaviria Uribe, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es el nombre del ministro de Salud encargado? Juan Pablo fue el que se fue, que era el canoso, alto, es otro duque como el presidente. ¿Algún uribista? No sé si será uribista, allá. Está encantado. Acuérdense que hay una puja entre tres y uno de esos es ¿quién? La que es la gobernadora del Valle, que quieren dejarla de ministra de Salud. Hay otras dos personas que no sé quiénes son. Es que él no pudo confirmar el nombre completo porque se los iba a cambiar para traerle algo de ahora, pero el grupo de parasitología es un grupo importante a nivel del instituto y todo lo que no se puede hacer en otras partes se remite allá. Bueno, hablando ahora sí ya de verdad, vamos a hablar de algunos términos, de consideraciones generales, etc. Chicos, en esta clase creo que no voy a acabar esta presentación. Tengo 4 clases para hablar de generalidades de parasitología. Y yo quería preguntarles, a propósito, ya que me acordé, que como el sábado entrante, confiando en Dios, venimos a leer, esa lectura es oral, las evalúo en grupo, ¿cierto? Porque nuestras clínicas 1 y 2, cuando ya empezamos nuestras clínicas, les iba a decir, si ustedes quieren, como no tienen que venir a histología los de sistemas, yo podría ir adelantando clases de las mías, otra horita al menos, pero yo sé que ya tienen que empezar a venir a carga. Se los dejo para que me digan más adelante. Chicos, no nos vayamos a dejar comer la noche, desde lo que no se puede hacer. Pues si se puede una vez, sí, o sea, nosotros no. Sí, hay que mirar que se pueda adelantar Ahora y no dejar amontonar todo para el final, porque al final estamos. Listo, chicos. Aquí les voy a hablar de las generalidades. Cuando se habla de parasitología, volvemos aquí, pero con Darwin. ¿Qué nos hablaba Darwin cuando hablaban en biología, en historia? De la selección natural, ¿cierto? De que las especies iban transformándose y que las más fuertes serían las que lograban
permanecer. Entonces, eso lo sabemos y en todo se da. Ahora empiezo a hablarles de acuerdo a eso. ¿Qué es una comunidad en este concepto de parasitología y de biología? Una comunidad es un grupo de seres vivos que conviven en una región determinada, en un momento determinado. Entonces, la flora, la fauna, todo lo que hay, por ejemplo, acá, altitud del mar, pero que somos seres vivos, no solamente los animales, las plantas, sino nosotros, que tenemos que convivir en un momento dado. Esa convivencia hace que nos interconectemos con los parásitos, con las bacterias, con el hombre, y eso es lo que llamaremos las formas de comunicarse, que son las simbiosis. ¿Cómo nos comunicamos entre esos seres vivos? Hay muchas formas. Yo solo les voy a hablar, cuando hablo de parásitos y del hombre, de mutualismo, comensalismo, inquilinismo, foresis, oportunismo y parasitismo. Entonces voy a empezar a hablar de cada una de esas. Ni siquiera les traigo mucha literatura, les traigo una imagen y todo. Entonces, cuando hablamos de esa primera interacción, que es el mutualismo, ¿qué les tengo acá? La imagen acá es de una termita reina. ¿A ustedes se acuerdan que las comunidades que viven en colonias, las abejas, las hormigas, las termitas, siempre hay una reina? Hay unos obreros, ¿cierto? Y que la reina, ¿cuál es la función? Comer y procrear. Y nada más, comer y procrear. Bueno, entonces la traigo aquí solo para decirles, pero no de la reina, solo de todo. Las termitas, ¿de qué se alimentan? ¿De madera? De madera. Pero todos sabemos que la madera no es fácil de digerir. Entonces, el ejemplo viene acá así. Las termitas tienen una bacteria, que para ellas sería un parásito, que tiene la actividad enzimática para degradar la celulosa de la madera. Esa bacteria, ese parásito que las termitas tienen, se llama Hipermatiginus. Perdón. Entonces, ¿cómo es esa relación? Uno no vive sin el otro. Las termitas no podrían vivir si no tuvieran dentro esa bacteria, que es la que tiene la acción enzimática para degradar lo que ellas comen. Entonces, para nosotros es igual. Uno no vive sin el otro. Mutualismo. Yo, el ejemplo entonces conmigo. Yo no podría vivir si no tengo una flora normal que me ayude, entre comillas, a mantener a raya lo que se considere patógeno. Ese es el sí. Hasta ahí vamos. Entonces, el mutualismo, el huésped no puede vivir sin el parásito que le va a ayudar para permanecer en una acción, en su desarrollo, etc. Otro, el comensalismo. El comensalismo dice, vive a expensas. ¿Quién vive a expensas? El parásito vive a expensas del huésped, pero no le ocasiona daño, le ocasiona un bienestar. Y acá les tengo el hombre y de las amibas que se llaman comensales, Endolimas nana. Aquí les coloqué solo Endolimas nana, pero podría ser Endolimas nana, Entamoeba coli, Germani, etc. Muchas amibas tenemos que ellas que ayudan a mantener la flora en el intestino, no solamente de otros parásitos, sino de las bacterias que sí nos sirven. Y ellas se alimentan de bacterias, ¿sí? De honguitos, etc. Pero no nos ocasionan daño. En cambio, si yo tengo Entamoeba histolítica, ella sí me invade y me ocasiona daño. Ese sería el parásito real. Bueno. El otro es el inquilinismo. El ejemplo que les voy a colocar acá. Miren, y este es el que es diferente, el que es la excepción, ¿recuerdan? Estos son el Schistosoma, que se ha catalogado como tremáticos, pero usted ve aquí un macho y una hembra.
¿Cuál es la particularidad y por qué se llama inquilinismo? El macho tiene una apertura en que la hembra se deposita ahí y hace la copulación. Entonces eso se llama el canal ginecóforo del macho. La hembra solo viene y se acomoda ahí para la copulación. Y ese es el esquistosoma. Pero los huevos son los que parecen hojitas. Por eso los habían clasificado como dermáticos. Hasta ahí vamos, haciendo la aclaración. Y realmente, lamentablemente ustedes no lo ven. Ustedes ven esto azul gruesito. Pero este es la pareja. Uno es el macho y el otro es la hembra, solamente que es muy pequeña, muy delgada a comparación, ¿sí? Entonces decimos que esta es la imagen real, pero aquí lo que quiero es hacer la demostración de inquilinismo como en el del Chavo, ¿cierto? Todos los que vivimos en un cuartico, en una misma casa, no vivimos a expensas del otro, pero vivimos todos ahí. Y el otro ejemplo sería este, la estrella de mar. Todos esos coralitos se depositan ahí, pero no se nutren de la estrella. Solamente ella los mantiene ahí como ubicados. Entonces, el inquilinismo se aloja, pero no se nutre. Vive en mí, pero no se nutre de mí, en el hueso. Otro concepto es la foresis. La foresis es, aquí les tengo una mosca, la hembra del anófeles y el pito. Lamentablemente no se ve nada, pero nada. Cuando hablamos de esto que es la foresis, que decimos que son los vectores, hay dos tipos de vectores. Los vectores que son mecánicos y los vectores que son biológicos. Entonces, nuevamente, los mecánicos, ¿cuáles son? Los que sirven para transportar, por ejemplo, el huevo del parásito. Un ejemplo, las cucarachas, las moscas, se paran en el excremento y luego, si nos descuidamos, se paran en la comida. Dejan ahí en sus patas. Acuérdense que los insectos que nos dicen que está tan bien hecho que parece un rompecabezas bien hecho, porque todos ellos, recuerden que sus patas, sus alas, sus ocelos están hechos de partes muy pequeñas y entre esas partes tienen vellosidades y en esas vellosidades pueden arrastrar todo lo que hay, o lo mismo en las patas. Entonces, si tocan material sucio, excrementos, basura, lo que sea, ahí pueden encontrar pues, huevos, parásitos, bacterias, virus y trasladarlos a donde se deposita. Hasta ahí vamos. Por eso es transporte. Pero, los que son biológicos, ¿cuáles son? Aquí tengo, lamentablemente no lo ven bien, pero es la hembra del anófeles picando y esta partecita que se ve roja es cuando ella es ¿qué? Ella es hematófaga. Entonces ella chupa la sangre del individuo, pero a su vez está dejando con su probóscide una gran cantidad de esporozoides, que es la forma infectante del paludismo, y su cavidad se llena tanto de sangre que a veces se nota en las microfotografías roja y que queda pesada, que no puede levantar vuelo de la cantidad de sangre. Y nomás cuando usted mata, tiene la dicha de matar un zancudito, ve que toda su sangrecita estaba ahí en él. Bueno, entonces ellos nos están transmitiendo los virus, etcétera, etcétera. La otra es el pico. Aquí lamentablemente no se ve una gota roja y el parásito. En este caso, ¿qué transmite él? Él transmite el Trypanosoma cruzi, que nos ocasiona la enfermedad de Chagas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Él también es hematófago. Él pica, toma la sangre, pero él, ¿qué es lo que hace? Defeca a la vez.
persona que introduzcamos el parásito somos nosotros mismos, porque cuando defeca, eso me produce prurito, yo me rasco, con la uña hago laceración y ahí se introduce el parásito. En cambio, en el paludismo no, él de una vez medio se introduce y toma la sangre. Hasta ahí vamos. Entonces, estos dos, porque son biológicos, porque en nosotros está la forma asexual, en nosotros los hombres, y en los parásitos hace la replicación sexual y vuelve y no la pasa. Por eso es un ciclo. Hasta ahí vamos. En nosotros, eso, por ejemplo, el paludismo y el tripanosoma hace una reproducción asexual, pero en el parásito hace la sexual y ahí se completa. Por eso esos es los que se llaman los esporozoarios dentro de ese grupo, que tienen reproducción sexual y asexual. Señor. La primera, la hembra del Anopheles. ¿Se acuerda que y ahí hay una cosa? La que transmite el paludismo es la hembra, porque es la hematófaga. En cambio, en el pito o el triatómido o el Rhomnius prolixus que transmite el Chaga es la hembra y el macho. Los dos lo transmiten. Otra forma de simbiosis es la que se conoce como el oportunismo. El oportunismo, entonces ya sabemos, hay una condición deficiente en el hueso. Soy un paciente con un compromiso inmune. Recuerden que hemos dicho, hay unas toxinas, como en este caso, el Cryptosporidium pardum, de ese sí les tengo, lo vamos a ver, que habíamos dicho en el coproscopio. El niño que tenga diarrea menor de 2 años y el paciente VIH positivo, se hace un extendido de la materia fecal, se colorea con Kinjur, que es que igual ácido alcohol resistente pero sin emisión de vapores, y se ve los parásitos que son unas formas redondas de color fucsia, como veíamos que el Mycobacterium en tuberculosis. ¿Hasta ahí va? ¿Quiénes presentan eso? Las personas que tienen compromiso inmune, los pacientes VIH positivos y los niños menores de 2 años. Todos ustedes seguramente han tenido Cryptosporidium pardum, pero no les da diarrea porque su sistema inmune es lo suficientemente eficiente para no dejar que progrese. Y hay otro que se tiene la duda, el Pneumocystis jirovesi, que antes se pensaba que era un hongo, ahora se dice que es un parásito. Hay muchas escuelas que por muchas cosas siguen diciendo que es un hongo y otros dicen que es un parásito. Lo cierto es que el Pneumocystis ataca a personas con compromiso inmune, pero afecta el pulmón, haciendo semejante como si fuera una histoplasmosis. Entonces, afecta el pulmón, Pneumocystis jirovesi. Y por último, dentro de la simbiosis que les voy a contar, tenemos el parasitismo. Entonces viven a expensas del hueso. Llega el parásito y vive a expensas mías y me ocasiona daño, que soy el hueso. ¿Cuál es el ejemplo aquí clásico? El trofozoito de entamoeba histolítica. Mira acá, por favor. El trofozoito de entamoeba histolítica. Todos son parásitos, pero son diferentes. El virus del VIH, el virus cólera, el histoplasma capsulado. Entonces yo los clasifico como virus, como bacteria, como hongo. El parásito, o para nuestra clase de parásito, sería este, que es el trofozoito de entamoeba histolítica. Pero, todos, desde que me ocasione daño viva a expensas del huésped, se llamará parásito. Otra terminología. El término huésped. El término huésped es la persona, en este caso nosotros,
que va a tener el parásito. Pero dentro de los huéspedes puedo tener definitivo, intermedio, paratécnico, accidental, etc. Explico. El huésped definitivo, aquí que les coloqué, el huevo de un Ascaris lumbricoide. ¿Qué quiere decir? Cuando es completo, el huésped completo definitivo es el que come el huevo del parásito, porque generalmente nos infectamos por vía fecal oral. Como el huevo del parásito. En mí se desarrolla, y cuando estoy hablando de parásitos lombrices, ellos pasan de huevo, eclosiona el huevo, hay una larva que se mide de acuerdo al desarrollo de su exófago. Se llaman rhabdicormes, filaricormes, y luego viene el adulto. Cuando es el adulto es hembra y macho, copulan, colocan sus huevos y todo eso lo hacen dentro de mi intestino. Entonces yo por eso puedo ser el huésped definitivo de Ascaris lumbricoide, porque me como el huevo y todo el proceso se desarrolla dentro de mí y yo excreto huevos que son infectantes. Hasta ahí vamos, definitivo. El intermedio, lo que les tengo acá es una forma que se llama cercario de unos parásitos que son los parásitos que pueden ser los cremáticos, como las fasciolas hepáticas. Bueno, entonces miren, aquí para poder decir, las fasciolas son también parásitos que tienen diferentes formas para llegar a ser adultos, y dentro de esas formas puede haber el huevo, la larva, la microcercaria, la cercaria, hasta convertirse en esporoquiste, quiste y el adulto. Y algunas de esas las desarrolla en diferentes huéspedes. Por eso se dice que son huéspedes intermediarios. Es decir, uno es, si hablamos de la fasciola hepática, ¿dónde me contamino yo? Cuando como la metacercaria, que es la forma infectante, pero ¿dónde está la metacercaria? Me devuelvo entonces, la res, ¿dónde se contamina ella? Cuando come el pasto, porque en el manto, ¿se acuerdan de en botánica? El manto es la hoja, la parte intermedia de la hoja, el haz y el embés, pero todo el cuerpo se llama el manto. Ese parásito es capaz de introducirse en la hoja. Entonces la vaquita come el pasto y se contamina. Y allí empieza a ir a su hígado. Y yo me puedo contaminar con esa forma. Pero antes de eso, cuando el ganado está infectado, su hígado está infectado, ella puede también excretar unas formas que están en los pantanos, en el lago, y están en ¿dónde? Pueden estar en copépodos, pueden estar en aves ictiófagas, pueden estar en el pasto. Entonces hay diferentes formas del parásito, por ejemplo, en un copépodo, o sea, en un marisco, ¿sí? Luego ese marisco se come otro pescadito, perdón, el pescado se come el marisco y ese pescadito es consumido por un pescado más grande, o por el hombre, o por el ave ictiófaga, o por un mamífero como un zorro, y en cada uno de ellos el parásito tiene una forma diferente. Entonces nosotros pasamos a ser ¿qué? Huéspedes intermediarios. El paratécnico es ¿quién? El que lo transporta, es el vector. Entonces el huésped paratécnico realmente es el vector, el que transporta el parásito. El huésped accidental. Ay, la mayoría, me voy a adelantar mucho para mostrarles esto, del huésped accidental, que la mayoría de las veces somos nosotros. Qué pena, no se ve que se acaba. Miren, aquí les tengo un ejemplo de un parásito que se llama el Natostoma spiniferum. El natostoma es de esos parásitos que rectan mi piel, que vemos por debajo,
simultáneamente que recto. Pero mire, el parásito realmente, el huésped definitivo, son animales casi siempre salvajes, zorros, cerdos, perros, etc. Colocan su huevo. Ese huevo se me olvidó la palabra. Eclosiona la larva en el agua. Es comida por un copépodo. El copépodo, allí esa larva se transforma. Es consumido por los peces. En los peces se transforma a larva adulta. Esos peces son consumidos por aves ictiófagas, por reptiles, por ranas, por serpientes, y ellas a su vez son consumidas por el huésped definitivo. Pero nosotros somos el huésped accidental cuando nos comemos el pescado, cuando cazamos el ave, cuando nos comemos la serpiente. Somos el huésped accidental. ¿Qué quiere decir accidental? No estamos en el ciclo de evolución y de diferenciación del parásito, pero en algún momento comemos del que está infectado. Huésped accidental. Y completo lo tienen algunos textos, pero yo diría que completo es igual al definitivo. Me como desde la forma infectante y excreto la forma infectante, porque por mí, en mi intestino, estuvo todas las etapas del parásito. Otro concepto es el reservorio. El reservorio es ¿quién? Casi siempre somos los hombres o un animal vertebrado que puede tener una forma del parásito y que no tiene la patología en un momento dado. Entonces, en este caso, bueno, lamentablemente, otra vez no se ve bien. Esa es la forma de Leishman. En este tipo de parásitos que son flagelados, hematógenos, que son protozoarios, hay una cosa para aclarar. Cuando esos parásitos presentan flagelo, se llaman promastigote. Aquí no se ve muy bien, pero tiene flagelo. Esa forma se llama promastigote. Cuando no expresa el flagelo, que es la leishmania, se llama amastigote. Ahí vamos. Estoy hablando, un protozoario, o sea, una sola célula, se mueven por flagelos, pero hay unos en sangre. Dentro de ese está la leishmania y el trypanosoma. Sebastián, el trypanosoma que nosotros conocemos es el diamérico, y entonces decimos que es el trypanosoma cruzi que ocasiona la enfermedad de Chagas. Pero yo creo que ustedes desde el colegio les hablaron de otro trypanosoma, que era el que ocasionaba la enfermedad del sueño, pero no lo nombraron así, que eran las personas en África que les daba sueño y se morían. Esa es otra variedad de trypanosoma que es transmitido por la famosa mosca tsetse. ¿Se van acordando? Ay, la Y Perfecta pregunta. ¿Cómo hacen esos parásitos gastrointestinales para evadir el ácido clorhídrico del estómago? sí, oye, muy buena pregunta. ¿Cómo hacen esos parásitos gastrointestinales para evadir el ácido del estómago? Es que la mayoría de esos, algunos no, otros sí, pero la mayoría entran en forma de huevo o de quiste. Y antes el ácido les ayuda a desenquistarse y a que siga su ciclo el parásito. Algunos, hay otros que tienen otros mecanismos. Bueno, entonces aquí venía con esto. Tenemos el trypanosoma cruzi, que ocasiona la enfermedad de Chagas, y la leishmania. La leishmania, el reservorio principal es el perro. También puede haber en algunas zorrillos, armadillos, puede haber leishmania. Yo no sé si ustedes
oyeron alguna vez que hubo una, entre comillas, pandemia, epidemia muy grave en Chaparral y que hacia los años 2004-2005, por favor, el grupo que le toque el Ismani me acuerda cuando sea la exposición porque tengo para traerles unas imágenes de estos pacientes. Les cuento aquí a la carrera. Cuando fue un grupo de la Secretaría con chicos de la universidad que estaban haciendo trabajos de atrás para sitios y demás, hicieron alrededor de 2.000 y pico muestreos. ¿Qué es lo grave? Que la enfermedad era rural, pero por algunas condiciones climáticas, porque el hombre sacó hacia allá su pueblo, su caserío, fue más allá, entonces el vector no fue rural, fue urbano. Entonces en la ciudad, en el pueblo, hubo más o menos de 2.000 y pico muestras que tomaron, me acuerdo mucho, eran 1.875 personas infectadas, con lesiones en piel, etc. Y lo más grave es que iban a las casas y lo primero que encontraban infectado era el perro. Pero ¿qué tiene todo eso que ver? Que además el vector, que es un Pleurotomus, es un mosquito también, es el Pleurotomus, encontraron que tiene avidez por los techos de paja y de palma. Y en las zonas había pues palma, las casas en el campo eran con ese techo y las construcciones eran en bareque, ¿recuerdan? O son en bareque, la mayoría. Entonces, ellos, los vectores, colocaban sus crías allí. Y ahí, cuando salía el mozo, tenía el parásito. Picaba al perro y picaba a los hombres y presentaba la enfermedad. Entonces, el reservorio podemos ser nosotros, las plantas o algunos animales, principalmente vertebrados. Tienen parásito, aunque no lo sufra siempre. El otro es el portador, también ustedes saben. Yo puedo tener el parásito, pero no ocasionarme daño. Aquí que les muestro. Esto es Entamoeba coli. Es la amiba que, ¿cómo se diferencia? Ella tiene unos núcleos. Puede ir de 1 a 4 núcleos. Si tiene más de 4 núcleos se llama la entamoeba histolítica, que es la patógena. Yo no sé si dije mal o dije bien. La entamoeba histolítica, que es la patógena. Perdón, me devuelvo porque parece que no estoy diciendo algo correcto. Cuando hablamos de los protozoarios, que son unicelulares, ellos tienen dos formas de vida. ¿Cuáles son? Una quística y una de trofozoito. La forma quística es la de resistencia y es la que generalmente nos infecta. Y la forma de trofozoito es la forma viva, activa, que invade y nos ocasiona daño. Hasta ahí vamos, otra vez. Los protozoarios, que son las amibas, los flagelados, ¿sí? Tienen dos formas, así como decíamos que las bacterias tienen una forma vegetativa y la espora, ellas tienen dos formas. Una forma quística, que es la resistente y que generalmente es la que yo me como para infectarme. Por eso digo, es resistente, es fuerte. Cuando ya deja de ser pero no quística, causa daño. esa no me causa daño. Cuando ya deja de ser quiste, pasa a la forma activa, que se llama trofozoito. El trofozoito es el que invade, el que come sangre, el que me daña el tejido, la mucosa, lo que sea. Hasta ahí vamos. Para las formas que son protozoarios. Ahora les voy a hablar de una especial. Las amibas, que se mueven por pseudópodos, ¿cierto? La principal y más patógena se llama Entamoeba histolítica. Le dieron ese nombre porque destruye el tejido
del intestino, entamoeba histolítica. Pero entamoeba histolítica es la patógena, pero hay coli, Harmani, nana, etc. ¿Cómo las diferencio yo en la muestra de materia fecal y les informo su coprológico y le digo que su paciente tiene un quiste de entamoeba coli o de entamoeba histolítica? Porque dependiendo de eso, usted dice, pues no le va a pasar nada, tiene coli, eso es normal. Tiene histolítica, miremos a ver si tiene algún síntoma. Cuando es histolítica, ella tiene núcleos hasta 4. Si tiene más de 4, se llama entamoeba coli. Y la coli no es patógena, es la histolítica. Pero aquí volvamos al ejemplo, para ir hablando de otra cosa más clínica. Julián va porque usted le mandó un coprológico como médico, pero él no tiene diarrea, y tiene quistes de entamoeba histolítica y quistes de entamoeba coli. No tiene diarrea, no le demos nada, él no tiene ninguna enfermedad, pero él es un portador, ¿cierto? Puede que cuando él excrete y si hay una mala condición de higiene, una persona diferente ingiera el quiste de entamoeba histolítica. Y en esa persona, si es un niño, si es una mujer embarazada, si es un anciano, ese quiste, que era inofensivo para él, sí puede ocasionar el trofozoito y ocasionar la disentería ameliana. Hasta ahí vamos. Pero cambiemos. Julián fue porque tiene disentería y usted encontró que a veces es tanta la diarrea que usted no encuentra los trofozoitos, encuentra poquitos leucocitos y no encuentra quistes, a veces no encuentra nada, pero sabe que el paciente ingirió un agua sucia, tiene unas condiciones deficientes de higiene, etc. Y siguen revisando esa muestra de materia fecal, porque no le mandan uno, le mandan un seriado, ¿recuerdan? Y si encuentran un quiste de entamoeba histolítica, ¿a ese paciente le darán tratamiento? Claro. Está con diarrea, está mal, Claro, porque no le tiene- encontraban nada. ¿Le dan tratamiento? ¿Qué le hacen primero? ¿Qué le hacen? ¿Un antiparasitario? Primero. Acuérdense que aquí no hay necesidad de aplicarle el antiparasitario inmediatamente, porque si no lo pone peor. Hay que hidratarlo, estabilizarlo y luego sí darle el antiparasitario. Pero yo les cuento, hay escuelas que dicen no, de una el antiparasitario. Dependiendo del paciente, hay algunos que lo toleran, hay otros que no lo toleran. Ahora también, Julián es un dependiente de un restaurante y tiene quistes de entamoeba histolítica. Él fue al control de manipulador de alimentos. ¿Usted qué hace? Pero él no tiene diarrea. ¿Usted qué hace? Le manda el tratamiento, porque él es un manipulador y en cualquier momento puede contaminar el alimento. Lo mismo, si él es el médico y es no, el anestesiólogo no, el cirujano, ¿cómo se llaman los que están? Bueno, los ayudantes de cirugía, Los residentes. digamos que están en cirugía, él es uno de los médicos que ingresa y tiene uno de los pruebas de manipulación de alimentos alteradas, deben darle tratamiento. ¿Cuáles son las pruebas de manipulación que le hicimos a las personas que eran manipuladores de alimentos, que les hacen a ustedes cuando están en la UCI, cuando están en cirugía, cuando están atendiendo, por ejemplo, pacientes oncológicos, pacientes quemados? ¿Cuáles son esos exámenes? Entonces recordémoslo porque no me acuerdo. Estreptococo o estafilococo en nariz. Estreptococo beta hemolítico en garganta. Coprocultivo debe darles negativo.
serología debe darles negativa y el KOH de las uñas debe darles negativa. Porque cualquiera de esos podría ser un foco para su paciente. Es lo mínimo que se le pide a un manipulador de alimentos y a ustedes en salud, dependiendo en qué área trabajan. Hasta ahí va, claro eso. Profe, a mí... Señor y señora. No, entendía lo primero. Primero la edad. Profe, a mí no me queda clara la diferencia entre el portador y el receptor. O sea, el portador quiere decir que puede llevar la forma infectante, pero no infectarse. Sí, eso es, y el reservorio solo. Yo puedo ser, es que portador y reservorio podría ser lo mismo. Lo que pasa es que cambia más el concepto de reservorio porque casi siempre nosotros lo asimilamos ¿a quién? A un animal, a un vertebrado, que es el reservorio. Si yo les preguntara qué animal es el reservorio de qué tipo de epidemia, ¿quién lo transmite? ¿Esa es una bacteria? Sí, listo. ¿Quién lo transmite? Hola doctor, ¿cómo va? Bien, gracias, pero no era en este salón. ¿Se acuerdan? Imagínense que tengo, ¿qué? Tengo riquecias. Ah, bueno, más fácil. Ah, fácil. El ratón. Listo. ¿Quién me lo transmite? Puede ser un mosco, un piojo, una garrapata, dependiendo de lo que yo esté hablando. ¿Y quién puede ser el reservorio para eso? El ratón. El ratón. En algunos casos. Entonces ese es el reservorio. Pero si yo tengo el parásito y no tengo la enfermedad, el caso que decía Julián, él tiene el quiste, pero él no tiene diarrea, él es un portador. Pero si yo lo miro, él podría ser un reservorio, porque él podría estar propagando. Lo que pasa es que el término reservorio casi siempre lo designamos para un animal, no para el hombre. A nosotros nos dicen portador. Y si yo ya tengo la enfermedad, yo ya no soy portador, yo ya soy paciente, porque ya tengo la sintomatología. ¿Hasta ahí vamos? Profe, ¿cómo...? Bueno, perdón. Usted nos estaba comentando que en el microscopio podemos identificar si era... Entamoeba histolítica o entamoeba. ¿Cómo se diferencia? Otra vez. Las amibas, bueno, eso lo vamos a ver cuando hagamos los coprológicos. Las amibas se ven muy fácil los quistes, porque se ve literalmente redondo, amarillo. Pareciera que tuviera pintado con lápiz alrededor como negro. O sea, eso se ve perfecto. Aunque yo les advierto, ver parásitos es difícil, porque en la materia fecal todos son residuos vegetales y todo se parece. Hay que tener cierta conocimiento, pero las amibas son clásicas. Es una mancha amarilla bien definida, y le contamos los núcleos. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces le puedo ver 1, 2, 3, 4. Histolítico. Pero si veo 5, 6, 7, 8, colon. Eso es como yo sé diferenciarlos para ustedes. Nada más. Bueno. El otro término es vector. Entonces ya decía, los vectores son artrópodos la mayoría de las veces. Y ellos cómo me transmiten la enfermedad, el parásito en este caso. Pican, defecan, inyectan, succionan mi sangre. Pero aquí podríamos decir que cuando yo tengo piojos, ese es el parásito en sí. Es un parásito que es externo. Entonces yo también puedo tener parásitos internos y externos. Uno externo sería un insecto, que es un piojo, una pulga, listo. Pero ese piojo podría a su vez, ¿qué es lo que dicen las mamitas cuando los niños tienen muchos piojos? ¿No han oído decir? Uy, le va a dar una anemia, una es anemia. Uy, le va a chupar la sangre y le va a dar anemia. Pero el piojo tiene algo más que me pueda transmitir.
¿O son más las pulgas? ¿O ninguno? Pues el piojo ha picado antes algún otro reservorio y este se pica a mí, Claro. puede pasar. Ellos también pueden pasar otro tipo de microorganismos, virus, bacterias, claro, dependiendo que haya picado acá. Y aquí, mire, por ejemplo, este muy grotesco, que es ¿qué? La cucaracha. Recuerden que la cucaracha, al igual que otros, pero la cucaracha, yo no sé si ustedes han entrado de pronto en alguna parte, en una finca por allá, en alguna parte que entran y dicen, uy, huele como a ratón, porque uno tiene ese concepto ya, o el otro dice, uy, huele como a cucaracha. ¿Y qué es lo que pasa? Que generalmente, ustedes saben por qué las mamitas casi siempre, si alguna vez ustedes, en mi colegio sí, no ustedes de pronto no, en mi colegio sí se le daba unos piojos y la mamita era A un rey. y al final que terminaba cortándole aquí la parte de abajo porque era tal la maraña del pelo que no se lo podían desenredar. ¿A qué se debe? Entonces les voy a contar. Los piojos, las cucarachas, muchos de estos insectos que hacen metamorfosis y dentro de esas ustedes saben que hay capa sobre capa de ellos. Por ejemplo, la cucaracha usted la ve translúcida, aplanada ventralmente, brillante, pero para ella tener ese caparazoncito ha pasado mucho tiempo y ella muda y muda y muda y muda, igual que los piojos. Y eso que queda por allá en los rincones donde hay... Que son como las alitas, que son como las alitas, mentiras, son todas esas capas que ellas van mudando. Y es lo mismo que hacen, por ejemplo, en el cabello cuando los niños tienen piojo, que queda todo eso, que es parte del microorganismo y entonces ocasiona daño. A veces eso mismo ocasiona alergia en muchos pacientes. Entonces, bueno, voy a ir contando cosas raras de otros, porque ellos hacen conceptos que ustedes también saben, zoonosis, enfermedad propia del animal, pero que yo por contacto, trabajo, etcétera, etcétera, puedo padecer. En las infecciones parasitarias está lo mismo. Tiene que haber un contacto, tiene que establecerse el parásito, tiene que reproducirse y tiene que sobrevivir. Ejemplo, me pica la hembra de la anófeles, me pasa unas formas, ellas pasan primero ¿a dónde? Al hígado, luego pasan a sangre y esas formas en sangre son las que hacen que yo tenga la fiebre. ¿Por qué? Porque salen los glóbulos rojos. Entonces por eso tengo fiebre, por eso puedo tener ictericia, por eso puedo tener... Pero cuando están ahí, me pica otra, se la lleva para su intestino, ¿de qué? De la hembra de la anófeles, hace ¿qué es lo que ella ha tomado de mí? Ya los gametocitos, hembra y macho, se los lleva, fecunda, forman un cigoto, hacen una serie de transformaciones y pasan a la proglótide los esporozoitos, que son los que vuelven a transferir a otro. ¿Qué animal, por ejemplo, tiene una reproducción lenta en mí? ¿Que le sirve o no le sirve al parásito? El plasmodium es rápido, es en 10, pero es mucho más lento que, por ejemplo, una enfermedad viral o que una bacteriana, a veces, ¿cierto? Son lentas. O, por ejemplo, que comí el huevo de Ascaris y pasan 2, 3, 4, 5 semanas, 6 semanas, 3 meses, 4 meses, hasta que yo tenga alguna sintomatología. Entonces, hay diferentes formas de vida de los parásitos y ellos tienen que de todas formas sobrevivir en el huésped para poder hacer su desarrollo. Otro concepto, ¿por qué se presentan las parasitosis? Entonces hay dos, el huésped y el parásito. Cuando hablo del huésped, el huésped voy a decir siempre que somos nosotros, pero podría ser un animal. Hay unas condiciones ecológicas que incluyen, por ejemplo,
clima, fauna, flora, pluviosidad, es decir, dónde vive. Ustedes que han oído decir, si viene de los llanos orientales puede tener paludismo. Si viene del Chocó puede tener paludismo. En cambio, si viene de Bogotá, generalmente no dicen que tiene paludismo. ¿Qué parásitos allá hay más frecuentes? Cambiemos el ejemplo. Vienen los rolos y dicen, me picaron los zancudos. Vamos a Bogotá, me pican las pulgas. ¿Sí? Hay una clase de vectores y de parásitos de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar, a la lluvia, etc. Por ejemplo, las condiciones ecológicas. ¿Qué puede incluir? El agua salobre, entonces estamos hablando de otras condiciones. La pluviosidad, que es la lluvia, que es las zonas ceráuticas, ¿saben qué es eso? Donde más se producen tormentas eléctricas en las regiones, ¿cierto? Hay regiones en Colombia que tienen más descargas eléctricas y, por ejemplo, ¿se acuerdan en el valle que en una noche de tempestad, etcétera, se murieron unos futbolistas? ¿No? Sí. Y eso que ustedes son los deportistas. Estaban entrenando y porque no se hicieron, cayó un rayo, etc. Entonces, la condición ecológica. Aquí, ¿cuál otra les puedo decir? ¿Quién sufre más la probabilidad de tener una parasitosis? Se decía antes que las personas que están en el campo. Hoy en día el campo va a mejorar. ¿Por qué? Porque se defecan gas de tierra, porque no había agua potable, porque no había vías, porque no había luz, etc. Entonces las condiciones son diferentes a las nuestras, que tenemos por lo menos agua potable, y entonces hablamos de las condiciones socioeconómicas. Hay que tener higiene. Higiene no es solamente bañarse, comer, dormir, ustedes, caballeros y damas, bañarse, comer, dormir, tener un cuarto. Por eso es que hoy en día ustedes sí saben que para adquirir una vivienda, ¿qué es lo que debería tener? Lamentablemente no se está haciendo. Pero un cuarto debería tener un espacio mínimo. Es mentira lo que les voy a decir, yo no me sé la medida, pero les voy a decir. Digamos 4 metros por 4 metros, para que quepa la cama, para que la persona pueda pararse, pueda haber una silla, que tenga un servicio sanitario, no por cuarto, sino por número de personas. No que vivan 7 personas en un cuarto y tengan un solo servicio sanitario. ¿Me hago entender? Esas son normas de construcción higiénica. Que haya árboles, que haya arbolización, pero hoy en día es todo cemento. Eso incluye. ¿Qué otra cosa incluye? Que tengamos alcantarillado, que tengamos acueducto, que esté mi calle pavimentada, que haya un carro recolector del servicio de basura, etc. Todo eso incluye. Santiago, ¿qué hace? Entonces, chicos, por favor, empezamos mal. Uno viene con toda la actitud para tratar de adelantarnos. Ustedes están en otro mundo. Condiciones socioeconómicas también podría ser, les cuento historias, cuando ustedes van a los barrios de la periferia, aparte de que las condiciones de la vivienda como tal son terribles, y por eso es que cuando se queman son ese tipo de vivienda que dice se quemaron 12 casas, pero es que son la casita hecha de cartón, de plásticos, etc. No es otro tipo de vivienda. Por ejemplo, esos niños mantienen descalzos, juegan con balones que son de trapos. Les cuento, yo creo que ya les había contado eso que me impactó mucho en uno de los barrios que fuimos a hacer un trabajo social. Los niños hacían balones de fútbol con los pañales desechables que encontraban en la basura y los envolvían en medias para poder jugar. Entonces, imagínense en qué condiciones están. Una condición socioeconómica diferente que afecta al individuo es ¿quién?
el señor que va detrás del carro recolector de la basura a toda mecha, recogiendo todo tipo de basuras que depositamos los que vivimos en la ciudad. Es diferente esa condición a la que usted tiene aquí en un salón de clase, duerme bien, come bien, tiene muchas cosas. Y las otras son las inmunológicas, es decir, yo, de acuerdo a lo que tengo, a lo que soy, a mi edad, puedo tener más susceptibilidad. ¿Quién tiene más susceptibilidad de tener parásitos? Los niños que no se lavan las manos, que están gateando. Pero el otro que juega con el amiguito, que sus babitas se escurren para un lado y para otro, que no se limpian bien cuando ellos ya pueden ser grandes y van al baño, no se limpian bien la colita, no se lavan las manos. La señora embarazada, el adulto mayor, el que tiene una enfermedad de base, o sea, ellos son más susceptibles. Por eso hay que tener pues, mejores condiciones de higiene y demás. El otro concepto es el parásito. ¿Ustedes se acuerdan que es inóculo? Inóculo. Ay, sí, son los elementos que pueden ser como Eso es vómito. Eso es vómito. Inóculo es la cantidad de microorganismos que se introduce en el hueso. Acuérdense que en bacterias decía que más o menos era de 10 a la 6 la cantidad de bacterias para que no ocasione una infección. En el caso de los parásitos hay un número determinado. Hicieron alguna vez un experimento así. Inyectaron individuos con esporozoitos de plasmodium, pero los marcaron radiológicamente y miraron, a uno le inyectaron 50, a otros 100, a otros 200, a otros 300, etc. Ustedes saben que hay personas que se prestan para eso, además les pagan, o personas de la cárcel que no les importa, etc., pero tienen licencia para hacer eso. ¿Qué fue lo que vieron? Que, por ejemplo, la cantidad mínima necesaria eran 300 esporozoitos, a los que le habían colocado menos. El sistema inmune fue rápido en atacarlos y no dejó que avanzaran. Pero los que tenían 300, que les colocaron 300, apenas cuando lo recuperaron en sangre ya, recuperaron 50. O sea, se había perdido una gran cantidad porque el sistema inmune sí había hecho su acción, pero con ese número mayor había progresado a la enfermedad. Entonces, sí, no es que uno solo, diferente, ustedes saben muy bien que si yo me corto con algo sucio, contaminado, y hay una espora de Clostridium tetani, yo puedo tener tétano. En cambio, si fuera para otro, tendría que ser mucha cantidad. Para los parásitos también. Es que yo no me coma un huevo de Ascaris, que me coma como 40, 50 huevos. O sea, ¿qué clase de comida estoy comiendo si está contaminada con materia fecal? Me hago la comparación. Bueno, entonces es la cantidad de parásitos. El otro, los factores de virulencia. Los parásitos, generalmente los que son el Minton, les decimos que presentan una cutícula, una piel que los recubre, los que son pluricelulares. Entonces, esas cutículas tienen moléculas que permiten que se adhieran a ciertos tractos y poder profundizar en ellos. Ellos también presentan enzimas, que hay, como en el caso que estaba preguntando Julián, aquí es al contrario. Yo tengo el ácido, pero ayuda a desenquistar el quiste para que el parásito siga su proceso. En cambio, ellos tienen algunas enzimas que minimizan ¿qué? Acciones en mis tejidos para poder seguir desarrollándose. Mecanismos moleculares, por ejemplo, ¿ellos qué hacen? Ellos evaden ciertas sustancias, igual como cuando decimos que tiene avidez por un sustrato, entonces ellos se utilizan de eso. Algunos hacen una replicación rápida, ellos secretan toxinas, hacen obstrucción.
Los daños que pueden ser por movimiento. Ustedes se imaginan la entamoeba histolítica en mi intestino, pero no es una, son miles moviéndose y introduciéndose en la mucosa y destruyendo todo el tejido. Eso es una lesión por movimiento. Pero lesión por movimiento, la que yo les decía, que tengo los parásitos que rectan. Alguna vez cuando estaba en el Hospital San José, años luz, estaba haciendo parte de la práctica, llegó un paciente del Buchar. Yo creo que en ese momento nadie supo qué era, pero ven, por favor, ven. Los médicos lo tocaban, la espalda, lo tocaban, y cada vez que hacían esto, se veía la cantidad de gusanos que tenía. O sea, hacían esto y se veía cómo se desplazaban los gusanitos que tenían. Gracias. Y no era miasis, no eran los gusanos de las larvas de las moscas, no, eran otros. El paciente se murió. En la autopsia dijeron que era uno de esos parásitos rectantes, pero que el señor, como vivía en el campo, dejó pasar mucho tiempo, no fue, estaba completamente invadido de esos parásitos. Entonces yo les digo, hay otros que ocasionan obstrucción. ¿Se acuerdan ese manojito de lombrices? Si el niño tiene tanta, hace obstrucción intestinal. Y si no lo operan, si el médico no es consciente de eso, no sabe, no le hacen la cirugía, el niño se muere de una obstrucción intestinal. Hay otros que como ocasionan daño, no solamente por movimiento, por compresión. Ejemplo, las larvas que se llama el cisticerco de la tenia soli, aquí en el cerebro, se las voy a mostrar, la puedo ver, no es tan pequeña, la puedo ver. Entonces, si yo tengo muchas, pues por eso tengo unas manifestaciones que pueden ser desde convulsiones, alteraciones, puede afectar mi ojo, etc. Y la otra, bueno, hay muchas lesiones, entonces así, por movimiento, entonces eso que les digo que se desplazan las filarias, o por obstrucción. Cuando tenemos el paciente con elefantiasis, ¿qué es lo que pasa? El parásito es tan delgadito que en el sistema linfático obstruye los vasos, el drenaje linfático, entonces lo que hay es una acumulación. Ahí ni siquiera se mueve, es que obstruye. Entonces por eso, y a ese paciente ya no le pueden hacer nada, porque no le pueden sacar una de acá, una de acá, no. Si le dan tratamiento, ¿qué pasa? ¿Recuerdan la reacción de Harris-Heimer? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? El paciente empeora porque se mueren las bacterias gram negativas, ¿se acuerdan? Sí, que ocasionaban. Entonces, por ejemplo, en el caso de las filarias, si le dan la riletin, que es el medicamento apropiado, hace la misma reacción, destruye, empieza a destruir esa filaria y pues hace mayor reacción, y por eso, en algunos casos, cuando hace reacción, se pudre esa parte, pues porque no hay ningún drenaje, ni sangre, ni linfa, ni nada. Entonces es mejor no darle nada al paciente, al menos queda con su condición, pero está con vida. Tampoco, como alguien me decía, ¿y no lo pueden amputar? ¿Para qué? ¿Para qué le sirve? Es peor, al menos él así como que puede moverse de algo, pero si está amputado y el parásito está ahí, entonces mire que hay cosas muy graves con algunos parásitos. Y la otra es la competencia por alimentos. Ustedes se acuerdan de la anemia aplásica, no es la plástica, es la anemia megaloblástica. ¿Por qué se da la anemia megaloblástica? Déficit de vitamina B. Porque tiene un déficit de vitamina B12 o ácido fólico y no se maduran, bueno, ya todos ustedes lo saben. Cuando yo estoy infestada con Diphytobothrium latum, que es la tenia del pescado, yo no tengo diarrea, yo tengo anemia megaloblástica, porque este pescado y este parásito en mí toma la vitamina B12 y el ácido fólico. Entonces la persona va a manifestar en la anemia.
Entonces miren que hay diferentes mecanismos con los cuales nos ocasionan daño. Y la otra son las fases del parásito, para terminar esta diapositiva. Un ejemplo, me pica la hembra de la anófeles, me transmite paludismo. Inicialmente yo estoy bien. ¿Por qué? Porque esos parásitos que son los esporozóides se fueron al hígado. Cuando salen del hígado, que cambiaron y van a mis glóbulos rojos, es cuando yo empiezo a tener que la fiebre, que el malestar, que si es muy grande la destrucción de los glóbulos rojos, pues empiezo a colocarme entérica, etc. Entonces, miren, si ustedes me ordenaran a mí el examen específico que se llama la gota gruesa, recuerden que es la gota gruesa, un examen que me hacen en sangre para saber si yo tengo el paludismo, si me lo hacen cuando estoy con la fiebre, escalofrío, lo más seguro es que me dice está positivo, está el parásito en su sangre. Pero yo puedo ya no tener eso. ¿Por qué? Porque pasó la enfermedad. Ah, pero cuando me lo hacen iniciando y los tengo en el hígado y me toman la muestra de sangre, pues me va a dar negativa. La prueba está negativa, falsamente negativa, pero ¿por qué? Porque yo no lo pesqué en el momento en que era, ¿cierto? Por ejemplo, si un paciente tiene neurocisticercosis, la clínica más frecuente que les va a dar ese indicio es que tenga una posible epilepsia. Epilepsia hay por muchas causas. Recuerden que la primera que descartan es por tenia sólida, o sea, una neurocisticercosis. ¿Usted cómo sabe que puede descartarlo a uno? ¿Qué examen le haría al paciente? ¿En sangre? No, porque él no tiene diarrea, ¿para qué le hace líquido cefalorraquídeo? Un líquido cefalorraquídeo, pero es que él lo tiene acá. Y una imagen. Mire cómo cambia. Si usted no le ordena la imagen, el TAD o eso, no ve que tiene en el cerebro esas estructuras que para usted no, puede que no sea eso, puede que sea otra cosa, pero tiene que descartar qué es lo que tiene. Sí, por ejemplo, en ese caso, si yo tengo al paciente que tiene la diarrea, pues le mando la materia fecal, porque puedo encontrar el huevito o la proglótica, pero si no la tiene, pues les dejo ahí, chicos, mire que no voy ni en la mitad de la diapositiva. Mañana entonces, bueno, se me dijeron, La mitad de la mitad.